¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta extensión a través de www.area12.com.ar/lado D. Estamos en las redes sociales en este momento compartiendo con mucha gente. Ahí estuvimos en el programa de televisión viendo a Pablo Rosasco, que nos hacía una invitación y bueno, llegó el momento. Así que gracias por venirte hasta aquí, hasta las redes, para conocer un poco más acerca del ministerio de este muchacho muy joven y con muchísimos, aparte del talento, muchísimas cosas de Dios para compartir. Así que bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Gracias, Iván. Gracias por lo de joven y lo de muy joven. Somos jóvenes, Sí, somos jóvenes. Los pibes. Sí. Un gusto estar acá, poder compartir con Lado D y con Área 12. Es un privilegio y muy agradecido por esta invitación. Bueno, gracias. Y para nosotros también, porque tenemos la oportunidad a través de cada una de estas entrevistas es contarle a la gente lo que está sucediendo en algunos lugares. Por ahí capaz que la gente piensa que todo sucede en un país determinado de Latinoamérica o en una provincia de Argentina, pero también hay muchos lugares en los que empiezan a levantarse adoradores, personas que realmente traen algo de parte de Dios. Y en este caso vos venís de una familia pastoral y de una iglesia que comienza a manifestarse, a vivir este gran avivamiento, y producto de eso es un disco o dos y un gran camino que estás empezando a caminar. Sí, es verdad. De chiquito, familia pastoral, así que de muy pequeño dentro del ministerio. Ajá. También el ministerio de la alabanza y de la adoración desde muy pequeño. Y como fruto de todo eso, como vos decías, el poder haber grabado un material que Dios nos ha dado, y nos ha dado la tarea de poder compartirlo, ¿no? Bien. La encomienda de poder compartirlo. Bien, ¿y eso lleva ya varios años que estás grabando o cuánto lleva tu primer disco? El primer disco fue en el altar, lo grabamos en el 2009 junto con la participación de Jaime Murrell. Ha sido una bendición poder trabajar juntos. Y bueno, ahí es donde comenzamos a grabar. En realidad grabamos canciones que desde los 13 años Dios me había dado en mi habitación, ahí en la intimidad con Dios, donde yo creo que nace la relación de un hombre con Dios, la intimidad, ¿no? Y ahí hemos podido hacer varias canciones que recién en el 2009 pudimos grabar, ¿no? Que Dios era el tiempo, digamos, del primer disco. Ese fue el primer disco. ¿Y ahora estás presentando material nuevo? Sí, ahora estoy presentando Soberano. Soberano es el título grande, ¿no? Pero en realidad hay algo que me gusta mucho que pudimos poner debajo, que es soberano sobre los cielos y sobre la tierra. Wow. Y precisamente tratamos de destacar esto en el disco, la soberanía de Dios, que todo es conforme a su propósito, a su plan que tiene para con cada uno de nosotros. Él es el Rey de nuestras vidas y a Él le adoramos, ¿no? Qué bueno. Así que ahí en el 2012 grabamos este segundo disco. ¿Dónde nacen las canciones o dónde te sentís inspirado al momento de escribir? Bueno, como un poco recién te decía, tanto en mi habitación de soltero, en la casa de papá, como en la habitación de casado. En la casa de casado tengo una habitación en donde tengo ahí mi piano. Ajá. Y ahí junto con mi hermano algunas veces, que él también es músico y es un adorador, nos encerramos a veces solo, a veces con él, a buscar a Dios, a leer de su palabra, y ahí con el piano. Muchas veces pasaba y paso horas ahí con Dios, ajá, en intimidad, a veces leyendo la palabra, otras veces tocando solamente y otras veces cantando. Por eso digo que en realidad mis canciones no son mis canciones, porque creo que hay más mérito en el que inspira que el que es inspirado, ¿no? Así es. O sea, y el que nos inspira es Dios. Siempre digo lo mismo, mi esposa tiene unos ojos verdes preciosos. Y el mérito no es que yo le diga, wow, qué hermosos ojos que tenés, sino el mérito es de Dios que le puso esos ojos hermosos, ¿no? Entonces, uno solamente trata de, en esos momentos de intimidad, narrarle a Dios o decirle a Dios lo que Él nos permite experimentar de una forma tan hermosa y tan amorosa como es Él. Así es. Cuando empezás a adorarlo, ¿no? En cada servicio o en algún lugar donde tenés la providencia de ministrar, ¿qué cosas surgen en el lugar, ¿no? ¿Cómo ves a la gente conectada con este fluir de la adoración? Bueno, vos sabés que
no sé por qué, pero al principio me pasó mucho, vengo de hacer una gira en México y es como que me topé, si bien ya había ido, pero me topé con gente que está muy expectante y medio como analizando un poco, ¿no? Sobre todo cuando por ahí a la persona que invitan no es muy conocida o ellos no la conocen. Pero siempre con expectativa y ver cómo Dios, el Espíritu de Dios, se empieza a mover, a manifestar y entran los hermanos, entramos todos juntos en la adoración, en la contemplación de su persona, en admirarlo a Él, en buscarlo a Él. Wow, eso creo que es lo más precioso y lo que le da sentido a una reunión, ¿no? El recibir la palabra que Dios nos quiere dar, pero también poder conectarnos con Dios como cuerpo. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y de repente, cuando uno hace algunas pausas, uno ve que todos están ahí concentrados en contemplar el rostro de Dios, en decirle cuánto le aman, otros están quebrados, pero en definitiva todos están ahí hablando con Dios. ¿Sabes qué? Yo me tomo mucho del texto cuando a Jesús quebraron el perfume, ¿no? Uh-huh. Dice que la casa donde estaba Jesús, cuando María quebró el perfume, se llenó del olor de ese perfume. Y creo que hasta Judas, que no tenía buenas intenciones, pudo reconocer el olor de esa adoración genuina a Dios. Y creo que cuando uno se derrama en la presencia de Dios, estemos donde esté, en este lugar, en la habitación, como hablábamos antes, o en una iglesia o en un concierto, en donde sea, si uno se derrama delante de Dios, creo que todos los que están en ese lugar son impregnados de ese aroma, por lo tanto, tiene que decir algo, ¿no? Judas dijo, era preferible darlo a venderlo y dárselo a los pobres, pero todos pueden identificar la presencia de nuestro Señor. Y eso es lo que pasa en cada lugar. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sabes que eso es algo que es universal. Uno puede ir a cualquier parte del mundo y sentir eso, ¿no? Me acuerdo que en un momento yo venía de una ciudad y pasaba por San José de Costa Rica, y en un momento paré en la casa de una familia solamente un rato, unos minutos, para luego seguir camino al aeropuerto, y en esa casa estaban adorando. Y fue automático que abrí la puerta, me recibió alguien y como que me habló despacito porque estaban adorando, se había sumado un momento de oración, y yo miré allí y me puse en el medio y comencé a ser parte de eso, ¿no? No hubo una invitación, solamente está ese aroma, eso que te lleva a que te sumes, ¿no? Que te metas. Totalmente. Y nos pasa a nosotros, desde la parte artística, si se quiere, a un segundo plano. Yo siempre tengo presente unas palabras de Carlos Anacondia, uh-huh, desde el comienzo de su ministerio. Él siempre dijo que siempre querían que vean a Jesús y no a Él. Y a veces en esto de la música, a veces es como que queremos, claro, aún inconscientemente, porque la música a veces te lleva a querer que nos vean a nosotros. Pero qué bueno que, como esa experiencia que contabas vos, el ambiente sea de exaltación, de adoración, y su presencia llene todo el lugar donde nos encontramos. Wow, eso es, bueno, es el motivo, creo, por lo cual vivimos. La Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de su nombre. Así es. Y es nuestra función. Es la función y hay que cumplirla. Uh-huh. Y tenemos que cumplir con eso. Y creo que lo que más me motiva a mí es cuando puedo adorar, es que es el momento, es uno de los tantos momentos en el que uno puede expresarle a Dios todo, ¿no? Y en conjunto con otras personas también cuando comparten una reunión y demás. Pero me gustaría que para cerrar esta entrevista, y mucha gente que lo está viendo en Latinoamérica, que nos digas cuál es, de ese disco que tenés en tu mano, cuál es la canción que te identifica más en este disco. Esa es una pregunta que a veces a los que hemos grabado un disco... Son todos tus hijos. Claro, es un tema. Pero voy a elegir una, que es el que elegimos como el primer corte de difusión, que es Libre Soy. Como te decía, todas las canciones fueron inspiradas en ese tiempo de intimidad con Dios. Y en ese tiempo de intimidad con Dios tomé mi Biblia y Dios me llevó a leer la historia de Pablo y Silas en la cárcel, ¿no? Cuando fueron encarcelados.
les recomiendo en Hechos 16 que lo lean completamente. La había escuchado cientos de veces, nací en una iglesia desde muy pequeño y cientos de veces lo había oído. Pero cuando leí en ese tiempo, en esa intimidad, presté atención que cuando Pablo y Silas, como ya saben y conocen la historia, oraron y alabaron al Señor a pesar de estar presos con sus cepos puestos y en el calabozo más al fondo, dice, más adentro, como si fueran unos delincuentes, lo trataron, pobres, habían libertado a una endemoniada en realidad, ¿no? Claro. Y cuenta la palabra que ellos a la medianoche se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, a alabar a Dios. Y que todos los presos lo oían, imagínate el público que tenían, porque a veces dentro de una iglesia es fácil. Claro, claro. Todos queremos alabar a Dios, pero los presos eran los que le oían, ¿no? Yo me imagino diciendo a los presos, callen a esos locos, ¿no? Pero dice que cuando Pablo y Silas se pusieron a alabar al Señor, vino ese terremoto que cuenta la Biblia y que los cimientos de la cárcel se movieron. Y lo que más me impactó es que la puerta de todos los presos se abrieron. Nosotros siempre hemos aprendido que con nuestra alabanza se pudren los yugos, se rompen nuestras cadenas y somos libres de aquellas prisiones donde nos encontramos, y eso es verdad. Pero ahí descubrí que con nuestra alabanza a Dios, exclusivamente a Dios, todo lo que está alrededor nuestro es libertado. Dice la Biblia que hasta el carcelero que se iba a matar, ¿no? Dice que ahí le pidió y dígame, señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Entonces esta canción Libre Soy narra un poquitito esta historia de que con nuestra alabanza a Dios, direccionada a exaltar el nombre de Dios y su persona, con nuestra alabanza podemos lograr que la presencia de Dios se instale y pueda libertar a todos los que tenemos alrededor. Wow. Así que les invito a que puedan escuchar Libre Soy del disco Soberano. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Pablo Rosasco, que estés con nosotros. Seguramente te pueden buscar por las redes sociales. Sí, o en la página web, o en Facebook, Pablo Rosasco, o en la página web www.pablorosasco.com. Bien. Bueno, gracias por ser parte de nuestro programa del día de hoy. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Bueno, nos continuamos viendo a través de las redes sociales y a través de la plataforma de www.area12.com.ar para compartir muchas más entrevistas a través de este gran canal cristiano.